Muy bien. Ahí todos le están viendo ya, ¿verdad? La primera lámina. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, yo titulé esta charla La adhesión del partido de Nicoya a Costa Rica, la historia más allá del folclore. ¿Verdad? Eso, pues, los costarricenses somos muy dados a festejar las fechas patrias con mucho folclore y eso, pues la visión histórica nos da una perspectiva diferente a lo que podemos comprender desde el punto de vista de la tradición. Así que entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, la conmemoración de esta fecha del 25 de julio es válida y justificada como demostración de agradecimiento hacia los guanacastecos, mirándolos como una sola unidad étnica y cultural. Los ticos interpretamos el evento como un hecho concreto y homogéneo, ocurrido en un mismo momento histórico, cuando en realidad es un proceso coyuntural, es decir, duró varios años. Sin embargo, esas dos observaciones, el hecho de que los valles centralistas, por lo menos, interpretemos que el Guanacaste es una sola unidad étnica y cultural, pues es una equivocación, ¿verdad? Porque los guanacastecos, como veremos ahora, están conformados por dos patrones étnicos y culturales totalmente distintos. Así que eso lo vamos a ver en la charla. Y lo mismo que es un proceso que duró varios años, no fue algo de un día, ni de una hora, ni de un ratito en Nicoya, sino que costó mucho concretar esa adhesión, esa unión del partido de Nicoya a nuestro país. Así que todos sabemos cómo es que celebramos esto, ¿verdad? Siempre los costarricenses nos gusta vestirnos así, ¿verdad? Es un poco una mezcla entre campesinos y sabaneros, ¿verdad? Nos gusta vestir de rojo, blanco y azul con pantalones jeans, colchonetes y un pañuelo, ¿verdad? Que yo en realidad no sé de dónde salió esa moda conmemorativa, pero evidentemente refleja la bandera de Costa Rica. Y bueno, y así es como lo celebramos y los trajes típicos, ¿verdad? Que siempre utilizamos para estas fechas. Vamos a ver, para comprender el proceso que se analiza, tenemos que ver tres coyunturas históricas. Lo primero es el origen y formación del partido de Nicoya. Lo segundo, la génesis del Estado Libre de Costa Rica. Y tercero, la intervención de la República Federal de Centroamérica. Estos tres componentes históricos son fundamentales para que comprendamos el proceso de adhesión o de unión de ese territorio del partido de Nicoya a nuestro país. Entonces vamos a seguir ese mismo orden que yo les estoy presentando acá. Origen y formación del partido de Nicoya. La historia, economía y agronomía en la región Nicaragua prehispánica. El istmo de los Nicaraos o Nicaraguas, que es de ascendencia náhuatl o azteca, es la franja que se extiende desde el istmo de Rivas en Nicaragua hasta la punta de la península de Nicoya, nuestra. Toda esa región nicaragüense y costarricense fue habitada por una sola etnia. La etnia de los Nicaraos, justamente, o Nicaraguas, y que son a su vez ascendencia náhuatl o azteca. Es decir, eso quiere decir que en un momento determinado hubo una gran migración de los aztecas, de los indígenas mexicas, desde México a través del Pacífico hasta la península de Nicoya. Esta península fue habitada ya en territorio costarricense por el grupo llamado los Sorotiñas o los Chorotegas, que eran descendientes de los Nicaraos y bautizada por los españoles como Nicoya. En realidad, pues ese primer se ha quedado registrado como todo un territorio derivado del nombre que pusieron los conquistadores españoles. El sistema agronómico de plantación básica del maíz era lo que privaba en esos pueblos prehispánicos que vivían en la península de Nicoya con el sistema de roza, ¿verdad? El sistema de roza, pues es el sistema
que los indígenas utilizaban en muchas partes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, los aztecas y los mayas, y equivalía a que cada vez que hacían una cosecha, tenían que quemar el campo para que volviera a reactivarse y volver a tener otra cosecha, volver a sembrar. Pero ese sistema solo permite 5 o 6 ocasiones y ya el terreno deja de funcionar, se muere y hay que esperar siglos hasta que la naturaleza vuelva a regenerarse. Eso fue la explicación fundamental para entender por qué los pueblos migraron hacia el sur desde México, tanto los aztecas como los mayas, unos por el Atlántico, otros por el Pacífico, porque cada vez iban alejando más, se alejaban más de sus centros urbanos, porque tenían necesidades comestibles de producción, y eso, pues sobre todo era el maíz. Así que entonces esos pueblos practicaban ya en el Golfo de Nicoya también el trueque de maíz, pesca, tubérculos, cerámica y cerámica ritualista. De manera que se sabe que llegaron incluso hasta Colombia, hasta los chipchas y viceversa. La cerámica chipcha colombiana ha llegado hasta Nicoya. Costa Rica era un lugar de paso en el mundo prehispánico. Entonces, en 1522 todo cambió porque es cuando llegaron los primeros conquistadores españoles a Costa Rica. En 1522 llega el capitán Gil González de Ávila, el capitán Francisco Fernández de Córdoba y el capitán Andrés de Garavito. Estos 3 comandantes venían pues al frente de una expedición enviada por Pedro Arias de Ávila, que era el tío de Gil González, y era en ese momento Pedro Arias de Ávila era pues el gobernador de Panamá, ¿verdad? De la audiencia de Panamá, en 1519, de manera que envía a su sobrino y a los comandantes a hacer una exploración hacia el norte, siguiendo la costa, y poder ir explorando nuevos territorios. Es la primera exploración que se hace en realidad de forma coordinada de Centroamérica. De esa manera es que Gil González Dávila, Francisco Fernández de Córdoba y Garavito llegan al Golfo de Nicoya, que ellos le llaman Golfo de Sanlúcar, y también el Golfo de San Vicente, que es Caldera. Ellos desembarcan en Caldera y comienzan a caminar por Tibibes y comienzan a nivel de la costa, ¿verdad? De Tibibes, llegan hasta Punta Arenas y obviamente pues más hacia arriba hasta Chones, y en esa zona ellos fundan Villa Bruselas en 1524, mientras que el mismo Gil González Dávila penetra en el territorio hasta el cantón de Mora, llamada Pacaca, pero se devuelven de ahí porque los indios huetares eran muy belicosos y además no era la misión de ellos ir más adentro, de manera que se devuelven, solo llegan hasta el cantón de Mora, actualmente Pacaca, y de ahí se devuelven al Pacífico, mientras que Andrés de Garavito conquista los montes de Turrubares, el valle de Tibibes, y en el valle de Tibibes enfrenta al cacique Coyoche. El cacique Coyoche era pues el gobernante indígena de esa zona, era Huetar. El cacique Coyoche pues pierde la batalla contra los españoles, obviamente por la superioridad de armamentos que tenían los españoles, tenían armas de fuego, tenían armas de acero que los indígenas no conocían, ¿verdad? Todo eran armas de madera y con puntas de piedra o de obsidiana, en el mejor de los casos. De manera entonces que la batalla la gana Andrés de Garavito y pues le da la alternativa que ellos acostumbraban a hacer con los caciques, de darle la opción de morir dignamente por sus ideales, por su territorio, o jurarle lealtad al Dios cristiano, al rey de España y al mismo conquistador. De manera que Andrés de Garavito inclina la rodilla y le jura lealtad al Dios cristiano, al rey de España y a Andrés de Garavito. Eso implicaba que el cacique Coyoche cambia de nombre y comienza a llamarse Garavito.
A partir de ese momento se llama Garavito, igual que su conquistador. De manera que toda esa zona conocida como Garavito no se le debe al cacique, sino al conquistador español, ¿verdad? Es decir, ese fue su trofeo por haber ganado la batalla a los huetares de Tibibes. Una vez que ellos logran pacificar esa zona, pues cruzan el mar en el estrecho de la península de Nicoya y fundan Nicoya y una segunda población un poco más al sur llamada San Juan de Indirá. San Juan de Indirá es después, muchos años después, se llamará Santa Cruz. Entonces Nicoya se funda en 1524, lo mismo que San Juan de Indirá, y los tres conquistadores siguen su marcha hacia el norte hasta Nicaragua. Llegan al lago de Nicaragua y fundan Granada y León, allá. Entonces en Costa Rica, esa primera incursión de los españoles fundan Nicoya y San Juan de Indirá, que son las dos primeras poblaciones en territorio costarricense. Posteriormente, en ese momento obviamente Costa Rica no existía como gobernatura, faltarían 40 años para que Juan de Caballón entrara al Valle Central y Juan Vázquez de Coronado fundara Cartago, 40 años más adelante. De manera que esta incursión de 1522 al 24, pues en realidad fue las primeras poblaciones de lo que después sería el territorio costarricense. Obviamente Nicoya y San Juan de Indirá se convierten en las dos poblaciones importantes en el Pacífico, porque se convierten en poblaciones cabeza de playa para aportar recursos a la conquista del Perú y a la conquista de Sudamérica. De manera que los españoles comienzan a llevar esclavos negros de Jamaica a Nicoya y también la caña de azúcar. La caña de azúcar y los esclavos comienzan a ser traídos hacia 1526 hasta Nicoya, y de manera que se van a dar una combinación del sistema agronómico. Los indígenas siguen cultivando maíz, pero tienen que acostumbrarse a cultivar también la caña de azúcar junto con los negros esclavos. Y además los esclavos tienen que construir barcos. Barcos en el Golfo de Nicoya hacen un astillero donde se construyen barcos que van a soportar y a apoyar la conquista del Perú. De manera que los esclavos africanos traídos de Jamaica y los indios chorotegas y los españoles conforman un mestizaje. El primer mestizaje en territorio costarricense. De manera que más o menos la escala étnica se conforma desde el punto de vista genético con los españoles en un 10%, ¿verdad? De las generaciones que crecen y nacen ahí, un 60% indígena y un 30% negra. Esos son los porcentajes de los nicoyanos a partir de la conquista de esos lugares. De manera que eso es importante para entender cuál es el origen de Nicoya y de los nicoyanos. En 1555, la audiencia de Guatemala decide declarar a la Gran Nicoya, que así le llamó Gil González Dávila, la Gran Nicoya, toda esa península de Nicoya, comienza a llamarse corregimiento, el corregimiento de Nicoya, con un corregidor que es Pedro Ordóñez de Villaquirán. Y luego, en 1566, el corregimiento de Nicoya pasa a llamarse Alcaldía Mayor de Nicoya, con Miguel Jiménez Ferrer como alcalde mayor, con sede hasta 1824 en la ciudad de Nicoya. Como alcaldía mayor, era territorio autónomo, dependiente solo de la Casa Real y de la Audiencia de Guatemala. Las gobernaturas de Costa Rica, posteriormente fundada y de Nicaragua, no tenían ninguna injerencia en la alcaldía de Nicoya. O sea, las alcaldías eran territorios autónomos. Así que ni los nicaragüenses ni los costarricenses ejercían ningún tipo de poder político sobre ese territorio.
Solo en lo religioso, dado que Costa Rica no tenía gobernatura, y en León de Nicaragua se funda pues la iglesia católica. Entonces todo ese territorio del sur, incluyendo la alcaldía mayor, pues pertenece en lo religioso a León de Nicaragua, pero en lo material, en lo político, es totalmente autónomo. Y así es como se mantiene la alcaldía mayor durante muchos años. Muy bien, entonces vamos a ver, la cultura multiétnica se conforma entonces en la zona de Bajura. La zona de Bajura es lo que está en esa línea roja que ustedes ven hacia el sur, donde justamente se fundan Nicoya, Indirá, que después será Santa Cruz, y por supuesto los pueblos de indios, que están más al sur de Nicoya, que eran los centros de cultivo. Los pueblos de indios eran las comunidades migrantes, digamos, de los indígenas y negros que sembraban caña de azúcar y maíz al sur de Nicoya. Eran pueblos, eran como campamentos que se movían de un lugar a otro. En Nicoya, San Juan de Indirá se generó como un patrón cultural de tradición chorotega, española y africana. Al sur de Nicoya se formaron lo que decían los pueblos de indios, y en 1782, en el siglo XVIII, es que San Juan de Indirá cambia su nombre por el de Santa Cruz. De manera que esa es lo que se va a llamar la zona de Bajura. Esa zona de Bajura, que era toda la parte sur de la península de Nicoya, era boscosa, o sea, bosques primarios de gran magnitud, tenían todas las montañas de esa región, la madera que fue aprovechada para hacer barcos, como repito, para mandar a la conquista del Perú, y todos esos bosques después desaparecieron con la actividad ganadera, pero eran bosques primarios. Por tanto, esa zona se llamó de Bajura por ser justamente una zona donde la naturaleza era muy rica, mientras que en el norte, es decir, lo que se llama la altura, las tierras de altura, prácticamente era un tipo de vegetación pues muy pobre, ¿verdad? Con unos zacates y unos cuantos árboles grandes, pero no habían bosques primarios. Era casi que un territorio no apto, muy difícil para poder establecer poblaciones. Así es que la zona de altura se mantiene deshabitada, y solo la zona de bajura del sur es lo que se coloniza entre el siglo XVI y el siglo XVII. En el siglo XVIII se da una migración de una serie de ganaderos granadinos con haciendas ganaderas en Rivas y en Chontales, de manera que estos granadinos se dan cuenta que todo el norte de la alcaldía mayor de Nicoya está prácticamente desierta, y que hay unos zacatales que para el ganado sí funcionan muy bien. Y entonces comienzan a asentarse sin pedir permiso al alcalde mayor de Nicoya, simplemente comienzan a ocupar los terrenos y establecen una serie de ganaderías de gran calibre, de gran calado ahí, y entonces se establecen muchos de esos ribenses, y en 1769 fundan el pueblo de Guanacaste, que es la actual Liberia. Fundan el pueblo de Guanacaste debido a un árbol que crecía por ahí, que todavía crece, que es el símbolo del Guanacaste, pero ellos le llamaron así al pueblo. Entonces está fundado por nicaragüenses. Esos nicaragüenses pues fundaron Liberia o Guanacaste, y ahí pues los domingos hicieron una iglesia, una ermita, donde los domingos recibían misa, y era el único día que se podían ver los hacendados de las haciendas, donde discutían transacciones comerciales, cuestiones familiares, en fin, actividades sociales, todo eso en el pueblo de Guanacaste, los días de fiesta. Así es como se funda la población de Guanacaste,
en 1769, y entonces ya se conforma la alcaldía mayor de Nicoya con 3 poblaciones: Nicoya, Santa Cruz y el Guanacaste. Este es un mapa de las haciendas ganaderas en la zona de altura de la alcaldía mayor de Nicoya entre 1750 y el año 1800. Con la consolidación de los hacendados nicas y el poblado de Guanacaste, después Liberia, se definieron 2 patrones étnicos socioculturales. En el territorio de altura se define un tipo étnico norteño, liberiano, de ascendencia nicaragüense, con una tradición y folclore nicaragüense. Mientras que en los territorios de bajura, ¿verdad?, que está al sur, se dio un patrón étnico sureño, nicoyano, autóctono, localista, integrado genéticamente por el mestizaje de indios, negros y españoles. Entonces, vean qué interesante, son 2 patrones totalmente distintos, étnicos y culturales. Los de ascendencia nicaragüense, pues que son los de Guanacaste, y los nicoyanos, con un patrón, pues tanto español, negro como indio, localista, pues un mestizaje que solo se dio en ese lugar de la península. En 1808, la situación del Imperio Español cambia totalmente, porque la península ibérica, España, es invadida por Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón se apodera de España. Don Raúl, no se le está oyendo. ¿No me están escuchando ahora? Antes no. ¿No me escuchan? Yo sí lo escucho. Yo te estoy escuchando. Yo también. Yo Sí, sí. también Tengo estoy abierta escuchando. tengo abierto Se fue la imagen micrófono. por un rato, pero ya volvió. Yo sí estoy escuchando. A mí me funciona perfecto, la imagen y la voz. Sí, Sí, sí. también. Bueno, el indicador mío es que me están escuchando bien, por eso Sí. debe ser algún problema en el audio de locales de algunas de ustedes, posiblemente. Sí, en todo caso, no sé qué podría yo hacer, ¿verdad? Porque no es un problema generado aquí en mi transmisión. Voy a continuar y ¿verdad? Me parece que la mayoría sí lo están escuchando, ¿verdad? Sí, van a disculpar los que tengan los problemas. Entonces les decía que Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 y destituye al rey Fernando VII. Fernando VII era un rey mal querido en España. Muy pocos españoles lo querían y él se hacía llamar el deseado. Pero la mayoría no lo quería y le llamaban el felón, el rey felón, ¿verdad? Entonces, Napoleón Bonaparte fue muy bien recibido en España. Es decir, destituyó a un rey que no era para nada del gusto del pueblo. Y obviamente cuando Napoleón entra a Madrid y a España, pues muchos lo reciben de mala manera, inclusive con amenazas y hasta con armas, pero otra parte de los españoles lo recibe bien porque no querían al rey. Y en todo caso, Napoleón llegó, destituyó al rey, lo mandó para su casa y puso a su hermano, a José I, José Bonaparte. Y ocurre que José Bonaparte, como emperador de España, tenía un rol muy importante. José Bonaparte era el gran maestre número 33 de las logias masónicas de Francia y de España. Eso quiere decir que las comunidades masónicas, que eran muy fuertes, muy poderosas, económicamente hablando, apoyaron al nuevo emperador, que era Napoleón. Y entonces, pues el emperador español, José I, pues comienza pues a no tener problemas con las grandes logias masónicas. Y los liberales, sin embargo, los liberales que no eran, inclusive algunos masones liberales, deciden irse para Cádiz y en Cádiz hacen un gobierno en el exilio. Napoleón no pudo llegar a Cádiz, de manera que en Cádiz los liberales hacen una nueva constitución liberal, llamada la Constitución Liberal de Cádiz, de 1812. Y pues en Cádiz se suponía
pues que era un nuevo orden económico, político, dirigido por liberales antimonarquistas, con una constitución antimonárquica, puesto que el rey ya no estaba fungiendo, ya no estaba en funciones, de manera que la llegada de Napoleón favoreció ese liberalismo para poder crear la Constitución Liberal de 1812. Eso implicaba, según los liberales españoles, el imperio era rescatable. El imperio tenía que mantenerse. Y para ellos tenía que ser compartidas las decisiones de cómo mantener el imperio con las provincias americanas. De manera que esos liberales, siguiendo la filosofía liberal francesa, pues deciden eliminar las capitanías generales que habían en los virreinatos y conformar lo que se llamó las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales sustituyeron a las capitanías generales y entonces en el caso de Centroamérica, todo Centroamérica se convirtió en 2 diputaciones provinciales para elegir diputados a las Cortes de Cádiz. La primera diputación estaba liderada por Guatemala y eran Guatemala, El Salvador, Honduras y Chiapas. Mientras que la segunda diputación provincial era liderada por León de Nicaragua y la componían León, Costa Rica, más bien Nicaragua, Costa Rica y el partido de Nicoya. En realidad, de esta elección fue que salió electo pues el presbítero Florencio del Castillo Villagra, ¿verdad? Que todos pues celebramos su papel en las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1814. Realmente salieron 6 representantes por Centroamérica, diputados a las Cortes de Cádiz. Esto lo señalo porque en Centroamérica habían 2 alcaldías mayores que después fueron partidos o territorios autónomos. Están en amarillo, que eran Chiapas y el partido de Nicoya. Las demás eran provincias, las que están en verde, ¿verdad? Pero el partido de Nicoya y Chiapas eran territorios autónomos, alcaldías mayores, por tanto no dependían de ninguna provincia. Eso es importante, el contexto de la alcaldía como partido, como territorio autónomo, dentro de estas diputaciones provinciales. El fin de la ocupación napoleónica en España es en 1814, cuando los ejércitos británicos vencen a Napoleón en España, lo obligan a salir de España, y entonces la monarquía, Fernando VII, regresa al trono en 1814. Napoleón es vencido y entonces el rey Fernando vuelve al poder absolutista, eliminando la Constitución Liberal de Cádiz. O sea, todos los planes y la Constitución queda en cero, ¿verdad? Son perseguidos los liberales, en fin, la masonería es comenzada a perseguir, se persigue por todas partes en España y en América. El rey Fernando endurece las condiciones absolutistas en el Imperio Español. Entonces el Imperio de América regresa a un autoritarismo monárquico, radicalizando la insurrección de los liberales criollos americanos, y en 1814 se refuerzan los ideales de independencia como un efecto de ese régimen estrictamente autoritario que impuso Fernando VII, de manera que a los criollos liberales, autonomistas o independentistas, no les quedó más que radicalizarse, y ahí es donde las guerras de independencia cobran una fuerza mayor hasta la independencia de todas las de Hispanoamérica en 1821 al 24. De manera entonces que la Constitución de Cádiz se abolió por el rey, y el partido de Nicoya y el de Chiapas mantienen su condición de alcaldía mayor, que después se va a llamar partidos, pero siguen siendo autónomos. Vamos a ver la historia de la génesis del Estado de Costa Rica. Costa Rica, lo mismo que Centroamérica,
tiene un proceso de independencia entre 1821 y 1824. En 1821 al 24 se definen los 5 estados libres e independientes de 2 imperios, de España y de México. En 1823 se funda la República Federal de Centroamérica y el 1 de julio de ese año, 1823, se firma el Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica. Yo sé que este último punto puede sonar novedoso para mucha gente, porque ocurre que el proceso de independencia en Centroamérica pues duró varios años. No fue el 15 de septiembre de 1821, ahí fue el inicio, ahí comenzó con la proclama de independencia de Guatemala. Pero las demás provincias no fueron independizadas por Guatemala. Las demás provincias recibieron una instancia del alcalde, del jefe político de Guatemala, que era español, es decir, de Gabino Gainza, para que hicieran lo mismo, o sea que las demás provincias declararon la independencia. Curiosamente, la independencia de Centroamérica, a diferencia de Suramérica, no fue encabezada por liberales. La independencia de Guatemala, por ejemplo, fue gestada por los mismos españoles. Los mismos españolistas proclaman la independencia de Guatemala, dirigidos por Gabino Gainza, y no invitan a los liberales. O sea, los liberales que habían luchado durante años por la independencia los dejan afuera de la negociación de la firma del Acta de Independencia de Guatemala. De manera que cuando uno ve el Acta de Independencia guatemalteca, se da cuenta que todos los firmantes son del gobierno español y las autoridades eclesiásticas españolas. Entonces uno se pregunta, yo hace muchos años me hice esa pregunta, ¿por qué los mismos españoles declaran independencia en Guatemala? Y además se repite la receta en todo Centroamérica. ¿Quiénes, por ejemplo, en Cartago, quiénes son los que proclaman, quiénes definen el acta de la independencia de 1821 al 29 de octubre? Nada menos que el jefe político Juan Manuel de Cañas, que era español, y los municipios cartagos, que eran españoles o españolistas. Entonces era un fenómeno en todo Centroamérica. Los liberales no tuvieron participación. Entonces la respuesta la encontré después en una cosa que se llamó el trienio liberal. El trienio liberal se empezó en 1820, cuando las Cortes españolas dan por válida la Constitución de Cádiz de 1812 y las Cortes destituyen al rey, a Fernando VII. Las Cortes españolas destituyen a Fernando VII por segunda vez en 1820. Entonces, cuando el rey deja de ser rey, el que toma el gobierno son los liberales. Los liberales con el general Riego, Rafael del Riego, que era un liberal. Y entonces, entonces España deja de ser monarquista y se convierte en un imperio liberal. ¿Eso qué quiere decir? Que las independencias en Hispanoamérica comienzan a tener un gran sentido para los autonomistas, independentistas, pero los que han tenido el poder político, dice, ya no tienen rey. Ellos son españolistas, son monarquistas. Ellos quieren al rey Fernando, que ya no está. Y entonces deciden plegarse a un nuevo proyecto imperial, el que se da en México. Ustedes saben que Agustín de Iturbide crea algo que se llama el Plan de Iguala en febrero de 1821. Y el Plan de Iguala lo que dice es que México declara la independencia de España y forma el Imperio Mexicano. Y el Imperio Mexicano, si ustedes leen el acta de independencia, dice que le ofrecen el Imperio Mexicano al rey Fernando VII. Al rey Fernando VII. De donde es un nuevo imperio criollo, un nuevo imperio en América,
para darle al rey de España el imperio que le quitaron en España. Eso es un poco la idea. Y entonces las autoridades españolas comienzan un proceso de desligarse de España, que ya no es monarquista, sino liberal, y unirse al imperio mexicano. Así es como Guatemala proclama en una noche, en una sola noche, la independencia de Guatemala. Y Gavino Gainza, 2 meses después, une a Guatemala al imperio mexicano. Lo mismo hace Chiapas. El primer territorio en Centroamérica que se une al imperio de México es Chiapas, justamente. Y luego sigue Guatemala y después sigue Honduras. Nicaragua tiene 2 procesos, ¿verdad? El de los nublados del día, que es cuando le dice a Costa Rica que no declaren ninguna independencia todavía, hasta esperar a ver qué ocurre. Y luego mandan otra el 11 de octubre, donde le dicen que se unan al imperio mexicano. Y entonces Costa Rica elabora el acta del 29 de octubre de 1821, que ustedes no sé si lo han leído, donde en el punto número 1 se decreta la independencia de España y en el número 2 Costa Rica se une al imperio mexicano. Entonces todo el proceso dura hasta 1823, porque es el tiempo que el imperio mexicano ejerce poder sobre Centroamérica y las independencias no se logran concretar. Es un tema complejo, pero eso es lo que ocurre. Entonces vamos a ver, esto que ustedes ven aquí son las actas de independencia. Las actas de independencia de Chiapas, la de Guatemala, la de Honduras, la de El Salvador, la de Nicaragua, la de Costa Rica del 29 de octubre de 1821, y esta que ustedes ven aquí es el acta de independencia absoluta de Centroamérica, firmada por los liberales una vez que cae el imperio mexicano de Iturbide, el 1 de julio de 1823. Entonces, en síntesis, Centroamérica se independiza absolutamente por esta acta que está aquí, el 1 de julio de 1823, donde todos los gobernantes liberales de Centroamérica acuerdan ya la independencia de España y de México y crean la República Federal de Centroamérica. Esa es esta acta, ¿verdad? Yo tengo todo el texto completo del acta, es muy, muy interesante. Y entonces vean ustedes, tuvieron que hacerse actas, todas estas actas que ustedes ven aquí, ligan a Centroamérica al Imperio de México, luego de independizarse de España. Entonces, don Rafael Obregón, que fue mi maestro, mi mentor y mi amigo de muchos años, don Rafael Obregón publicó un libro en 1971 que se llama Costa Rica en la Independencia y en la Federación, con la editorial Costa Rica. Don Rafael Obregón hace un análisis muy, muy minucioso de las actas de independencia. Y don Rafael se pregunta, ¿por qué? Se puede decir, decía don Rafael en el libro, si un país se independiza de un imperio y se une a otro, en el párrafo siguiente, es como la persona que sale de la cárcel, abre una puerta de la celda y se mete a otra y la cierra. Es decir, don Rafael se pregunta en el libro, entonces, ¿cuál independencia en 1821? Dice él, ¿verdad? Puesto que nos unimos a México. Claro, no todo Costa Rica se unió a México, solo Cartago. Porque recuerden que Juan Mora Fernández, el alcalde y secretario de la municipalidad de San José y Alajuela fueron liberales y se opusieron a la anexión a México. Eso hizo que la independencia de Costa Rica se definiera hasta 1823 con la batalla de Ochomogo, cuando Gregorio José Ramírez se trae la capital de Cartago a San José. ¿Por qué? Porque Cartago era la capital colonial españolista, anexionista a México. Y ellos, los liberales que ganaron la batalla, necesitaban proclamar la independencia absoluta. Y por eso la trasladan a San José, la capital liberal de Costa Rica, que se mantiene pues hasta el día de hoy como capital. De manera entonces que eso hay que tomarlo en cuenta.
Entonces, vean ustedes qué interesante. Costa Rica proclama la independencia en dos momentos, 1823 y 1824. El 5 de abril de 1823 se da la batalla de Ochomogo. Proclama, de hecho, por el jefe interino del Estado, Gregorio José Ramírez, donde Ramírez de viva voz dice: el Estado de Costa Rica es y será perpetuamente libre e independiente de México y España y cualquier otra potencia o gobierno. Pero en 1824, el 24 de septiembre del 24, sale el primer decreto ejecutivo constitucional de Costa Rica, el decreto número 5, donde el Estado de Costa Rica se proclama libre e independiente. Y dice en el punto número 1, solo un punto tiene concreto eso: el Estado de Costa Rica será perpetuamente libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia o gobierno. Este decreto número 5 del 24 de septiembre de 1824 es el primer elemento constitucional que proclama el Estado libre e independiente de Costa Rica. Y vean ustedes por qué tuvimos la primera bandera y el primer escudo hasta mayo y junio de 1823 y no en 1821. O sea, en 1821 no pasa nada. No pasa nada, no hay banderas, no hay escudos, no hay una declaratoria de Estado libre. El Estado se declara hasta 1824. Bueno, porque hasta ese momento Costa Rica y Centroamérica fueron libres e independientes de forma absoluta y total. Entonces, volvamos a nuestro tema de la anexión de Nicoya. Ocurre que en esa época, entre 1823, repito, que se concreta la independencia y se crea la República Federal, y 1824, este es el panorama de Costa Rica. Vean ustedes qué delicado. Toda esta parte amarilla que ustedes ven, incluyendo el partido de Nicoya, eran pretendidos por Nicaragua. Nicaragua decía que estos eran los límites de ellos, desde la colonia. O sea, según el Estado Libre de Nicaragua, decía que en la colonia a ellos les pertenecía desde el partido de Nicoya hasta Matina, o sea, toda esta franja. Mientras que la Gran Colombia, o lo que Bolívar llamó la Gran Colombia, o Nueva Granada, que es Colombia, pues decía que el Golfo Dulce y toda la parte sur y la zona atlántica eran de ellos. Simón Bolívar decretó este límite, incluyendo Simón Bolívar lo llevó hasta la Mosquitia, la desembocadura del río San Juan y las islas de Providencia y la isla de San Andrés. O sea, según Bolívar, toda esta franja rosada hasta Nicaragua, todo era de Colombia. Entonces, ocurre que cuando Bolívar muere, se reforma el acta colombiana y Colombia, de buena fe, renuncian a la parte atlántica. Pero eso fue en 1830. Ocurre que en 1824, Colombia pretendía ser el propietario de todo este terreno. Y todo lo que está en gris eran territorios inexplorados. O sea, no había nadie viviendo ahí de Costa Rica. Entonces, el poder efectivo del Estado Libre de Costa Rica en 1824 era solo lo verde. Solo el Valle Central, Chomes, digamos, donde está Punta Arenas, y las poblaciones aledañas al partido de Nicoya. ¿Cuáles eran? Eran Tilarán, ¿verdad? La población de Tilarán, Bagaces y Cañas. Entonces, las poblaciones esas no pertenecían al partido de Nicoya, siempre fueron de Costa Rica. Pero vean ustedes el poder efectivo de la soberanía del Estado en 1824. Solo esto era. De manera entonces que Costa Rica tenía un gran problema de soberanía. Un Estado que no tiene soberanía efectiva no es un Estado en realidad, según la ciencia política. Así que entonces Costa Rica necesitaba anexar los territorios más próximos y que fueran significativos. Y ahí está el partido de Nicoya. Entonces vamos a ver el proceso de adhesión.
El partido de Nicoya, bueno, yo creo que yo no dije que el partido de Nicoya se había convertido en partido en 1810, cuando se hizo el proceso de elección de los diputados a las Cortes de Cádiz. Ahí es donde nace el partido de Nicoya. Entonces vean ustedes, el partido de Nicoya en 1824 tenía estos niveles de población. Guanacaste, Oliveria, que después se llamó, tenía 1,400 habitantes. Santa Cruz, 2,500. Y Nicoya tenía 2,000 habitantes, para un total estimado de 5,900 habitantes. O sea, si vemos el gráfico de PAI, ¿verdad? Ocurre que el 24% de la población del partido de Nicoya eran de origen nicaragüense, o sea, los guanacastecos, mientras que los nicoyanos eran un 34%, ¿sí? Y los santacruceños un 42%. O sea, que entre Santa Cruz y Nicoya duplicaban totalmente al Guanacaste de origen nicaragüense. Entonces vean ustedes, este es el acta número 5 que yo les mencionaba, ¿verdad? Donde por primera vez el Estado de Costa Rica se proclama libre e independiente, totalmente de España y de México. Entonces, había una compatibilidad entre sistemas políticos, económicos y agronómicos entre el Valle Central de Costa Rica y el partido de Nicoya. O sea, había un sistema agrícola, ganadero y muy, muy bueno, y un gran intercambio del siglo XVIII entre el Valle Central y el partido de Nicoya. Entonces, esto era una compatibilidad importante que se prestaba para que el partido de Nicoya pudiese unirse a Costa Rica en algún momento. Vamos a ver, entonces el jefe de Estado, Juan Mora Fernández, el 5 de marzo de 1824, decide mandarle una carta a las 3 poblaciones del partido de Nicoya. O sea, a Santa Cruz, a Nicoya y a Guanacaste. Entonces, vean lo que ocurre. Entonces, cuando ellos reciben la carta, el partido de Nicoya era un territorio autónomo, fuera de contexto histórico político, y necesitaba integrarse a un estado formal, o sea, a un estado libre, que tenía que ser Nicaragua, Costa Rica. O sea, el partido de Nicoya era un dinosaurio político que ya no existía. ¿Por qué? Porque ya el imperio, ya no había imperio español. Entonces, el partido de Nicoya ya no era un territorio autónomo de nada, era un territorio huérfano en ese momento, y era urgente que se uniera a un estado libre recién formado, y ese era Nicaragua o Costa Rica, que eran los vecinos de ellos. Costa Rica entonces era un estado recién independizado, ¿verdad? En 1823 y 24, recién unido a la República Federal Centroamericana. Apenas daba sus primeros pasos en la formación de su estructura organizacional, política, administrativa, institucional y territorial. No tenía definido su marco de soberanía territorial, como ya vimos. O sea, el territorio de Costa Rica era el Valle Central. Ese era el dominio que tenía don Juan Mora Fernández. Los sistemas económico y agronómico eran totalmente compatibles, como lo dijimos antes. De manera que estas 3 condiciones hacían que Juan Mora Fernández pensara que era viable invitarnos a que se unieran a Costa Rica. Este es el acta firmada el 25 de julio de 1825, ¿verdad? El 1824, perdón, el 25 de julio del 24, donde ustedes pueden ver las 2 firmas de los principales líderes, que era Roque Rosales, que era el jefe político y el alcalde de Nicoya, y el comandante de armas Antonio Briceño. Antonio Briceño y Roque Rosales, junto con las firmas de todos los demás municipios de Nicoya, son los que aparecen firmando el acta de adhesión a Costa Rica de Nicoya. Es decir, no aparecen firmas de Santa Cruz ni de Guanacaste, Oliveria. No aparecen. Solo aparecen las 2 de los nicoyanos. Todas las firmas son de nicoyanos. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, Clotilde Obregón, en un libro que ella escribió, dice muy claramente que habían ventajas derivadas del comercio con Punta Arenas y el partido de Nicoya,
Había una participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantos que se palpaban ya en Costa Rica. El estado de indigencia en que se hallaban los pueblos del partido de Nicoya y de orfandad, pues hacían que buscaran una alianza. Los beneficios económicos por el establecimiento de tercenas de tabaco, o sea, de la producción de tabaco de los pueblos, podría hacer que Costa Rica pudiera servir para poder solventar las necesidades, ¿verdad? Y no perturbar el orden del partido de Nicoya. Habría una pronta administración de justicia, habría seguridad y quietud con el nuevo orden político, ¿verdad? Mientras que Nicaragua estaba en guerra civil ya en ese momento. Era de conveniencia mutua política y había identidad de intereses, sobre todo económicos, por ambas partes. Entonces, vean ustedes, en 1824 vamos a seguir cronológicamente el proceso. El 25 de julio, el alcalde y jefe político Roque Rosales, Antonio Briceño y su hermano Cupertino, que no estaba en ese momento, pero que ya tenían el aval, logran de manera unánime la unión a Costa Rica, pidiendo protección por represalias de Nicaragua. El ayuntamiento redacta y firma el acta oficial de adhesión. Envían petición al diputado costarricense en la República Federal, en Guatemala, Pablo Alvarado, para que influya en la aprobación de la adhesión, lo cual se logra en marzo de 1825. Vean ustedes, el 9 de agosto de 1824, el alcalde de Santa Cruz, llamado Justo Arrieta, de origen nicaragüense, se opone a la unión a Costa Rica, uniéndose a la protesta que al mismo tiempo, ¿verdad? Que incluso desde el 26 de julio venía formulando el alcalde de Guanacaste, Pedro Muñoz, también nicaragüense, protestando públicamente y pidiendo una intervención militar de Nicaragua. O sea, entre el 26 de julio, el 24 y el 9 de agosto, Guanacaste y Santa Cruz se unen contra Nicoya a haberse unido a Costa Rica. El 30 de enero de 1825, Nicaragua denuncia a Costa Rica por usurpación de su territorio ante la Corte Federal de Guatemala. El 30 de marzo del mismo año, la Corte Federal reconoce la unión del partido de Nicoya a Costa Rica a pesar de la oposición del Guanacaste, y la Corte pensó en mantener la unidad política del partido y la ventaja de estabilidad que ofrecía Costa Rica, además de la influencia del diputado Alvarado ante la Corte Federal y del presidente de la República Federal de Guatemala, Manuel José Arce, que él estaba convencido que el partido tenía que estar del lado de Costa Rica. El 9 de diciembre de 1825, la Corte Federal ratifica la unión del partido de Nicoya a Costa Rica. 9 de diciembre de 1825. Pasamos de año, 1826. El 4 de mayo de 1826, el ayuntamiento de la municipalidad de Guanacaste firma un acta de unión con Nicaragua. El 11 de mayo del 26, el jefe político de Nicoya, Roque Rosales, logra que el pueblo de Santa Cruz en cabildo abierto destituya al alcalde nicaragüense Justo Arrieta, aprobándose la adhesión al Estado de Costa Rica. O sea, Santa Cruz se une a Costa Rica el 11 de mayo de 1826. El 24 de mayo del 26, Nicoya y Santa Cruz, acatando la soberanía de Costa Rica sobre el partido, obligan a Guanacaste a unirse a ellos para no romper la unidad geográfica y territorial. En cabildo abierto, el pueblo de Guanacaste y el ayuntamiento aprueban, de hecho, la adhesión a Costa Rica, pero no firman ningún acta. El 1 de diciembre, vean ustedes, de 1834 hasta 1834, Guanacaste Oliveria firma el acta de adhesión al Estado Libre e Independiente de Costa Rica, 1 de diciembre de 1834. En 1835 es que José Rafael de Gallegos, como jefe político de Costa Rica, decide crear el departamento de Guanacaste. O sea, con la población llamada también Guanacaste como cabecera. O sea, para Rafael de Gallegos no había problema en que la población creada por los nicaragüenses se llamara Guanacaste y toda la provincia se llamara Guanacaste. En 1836, el jefe de Estado, Braulio Carrillo, decreta al Guanacaste se convierte en provincia del Estado y capital provincial también el pueblo de Guanacaste. Entonces vean ustedes,
Cuando ustedes examinan la Constitución Política de 1825, que es la primera Constitución Política de Costa Rica, la de 1825, en el artículo 15 define los límites de Costa Rica, ya como Estado libre e independiente, pero no menciona al partido de Nicoya. ¿Por qué? O sea, lo que hace el acta es que fija esta figura geométrica como los límites del Estado libre e independiente de Costa Rica, pero no menciona nada del partido de Nicoya. ¿Por qué? Porque simplemente el proceso de adhesión no se había concluido. Recuerden que en 1826 Santa Cruz se une y hasta el 34 se une Guanacaste. Entonces, en 1825 solo Nicoya se había unido a Costa Rica. Así que la Constitución no podía considerar, en enero del 25, no podía considerar a todo el partido de Nicoya como parte de Costa Rica, porque la Corte Federal tampoco lo había ratificado todavía. Entonces, en el acta del 25 es muy interesante darse cuenta en la Constitución cómo es que el partido de Nicoya no estaba todavía dentro de Costa Rica. Entonces, vean, la organización política de Costa Rica en 1836 a 1859 es la siguiente. Del 35 al 54 es la provincia de Guanacaste con la capital Guanacaste. En 1854, en tiempos de Juan Rafael Mora, al 59 se le cambia el nombre a Guanacaste, de provincia se le pone Moracia, en honor a Juan Rafael Mora. Y la capital se le cambia por Liberia. O sea, el nombre de Liberia se establece en 1854. Entonces, de 1859 hasta la actualidad, vuelve el nombre del Guanacaste por los enemigos de Mora, ¿verdad? Que lo derrocan y lo fusilan. Entonces le vuelven a poner Guanacaste y la capital Liberia hasta el día de hoy. Ahora, vean ustedes qué interesante este asunto. ¿Cuándo y dónde surge la frase de la patria por nuestra voluntad? ¿Verdad? Todos los años escuchamos la frase de la patria por nuestra voluntad? Entonces, vean ustedes, una frase como esta implica en cualquier país del mundo tres conceptos muy válidos en política, en ciencia política: la república, el Estado y la nación y patria. Es decir, una república es el régimen, la ideología, la forma de gobierno y el sistema político. Esa es una república. El Estado es el territorio, la soberanía, la población, la gobernanza de un territorio y la institucionalidad. La nación es el conjunto de personas conscientes de un mismo origen étnico, vínculos históricos, culturales, religiosos que comparten un mismo territorio. Esa es la nación. Y la patria es el sentido y sentimiento de pertenencia de un pueblo a sus raíces y cultura de identidad. Entonces, vamos a ver, si esta frase se hubiera creado en 1824, en primer lugar, todo el partido de Nicoya debió haberse unido a Costa Rica. Y luego, Costa Rica debió haber tenido muy claro estos tres conceptos para que los nicoyanos dijeran de la patria por nuestra voluntad. Pero ocurre que Costa Rica no era república, era un estado naciente y tampoco teníamos nación ni el sentido de patria. Entonces, en 1824, en la República Federal de Centroamérica, teníamos la República Federada Regional con una constitución federal que regía toda la región, con una bandera y con un escudo de la República Federal que era respetado por todo Centroamérica. Entonces, los estados, cada estado era federado con una constitución estatal, cada estado tenía una, pero la patria era, la nación y la patria era la nación y la patria centroamericana, ¿verdad? Con la bandera y el escudo. Hasta 1848, Costa Rica tuvo, obviamente, con el doctor Castro Madrid, tuvimos la república, el régimen, nación, la patria y la constitución, ¿verdad? Y aquí vemos la bandera y el primer escudo, la bandera patria nuestra, 1848, y el primer escudo de armas, que cubre un estado nacional donde ya tenemos una patria costarricense, una nación costarricense, con símbolos nacionales costarricenses, y ya Costa Rica es un estado-nación y una patria,
¿verdad? Con símbolos nacionales y con sentido de pertenencia total. Ahora bien, ¿de dónde sale entonces de la patria por nuestra voluntad? Ocurre que este escudo, que es el de la provincia de Guanacaste, dice de la patria por nuestra voluntad, pero fue creado en 1929 por un autor anónimo, no se sabe quién. Antes de 1929, la frase ustedes no la encuentran en ningún periódico. Yo me tomé la libertad de revisar casi todos los periódicos del siglo XIX que están en la Biblioteca Nacional en línea, y no aparece un solo periódico del siglo XIX ni principios del XX donde el 25 de julio se diga de la patria por nuestra voluntad. O sea, eso no existe, puesto que fue creada en 1929 en Liberia. La prensa y el sistema educativo insisten en la frase de la patria por nuestra voluntad, asumiendo que el partido de Nicoya es lo mismo que la provincia del Guanacaste, cosa que no es cierta, ¿verdad? El partido de Nicoya y la provincia de Guanacaste son dos cosas diferentes. Vean ustedes, el partido de Nicoya era Liberia, Santa Cruz y Nicoya, mientras que Avangares, Cañas, Bagaces, Tilarán pertenecían a Costa Rica. Así que estas poblaciones no se unieron, ¿verdad? No se unieron porque ya eran de Costa Rica. Y la provincia del Guanacaste es lo que tenemos hoy, con toda la unidad político-administrativa completa. Es una gran diferencia entre el partido y la provincia. Lo digo porque ustedes han visto que en la celebración del 25 de julio, el día de ayer y los días anteriores, los periodistas y mucha gente decía la anexión del Guanacaste, la anexión de la provincia del Guanacaste. No, eran dos cosas totalmente distintas. El partido que se unió en ese largo proceso de 10 años y la provincia que tenemos hoy. No se puede confundir una cosa con otra.